Muy buenos días, es su servidor Daniel García. Estamos en la ciudad de León, Guanajuato. Agradezco la invitación del doctor Avelar para este Congreso eh, Internacional del Siglo XXI. Hoy hablaremos de un tema que a mí en particular me gusta mucho, se llama aorta. Su servidor Daniel García. García. Ok, conflicto de intereses. Yo laboro con Boston Scientific para la obtención y medición de algunos de sus estudios en relación en particular, protocolos Watchman y dispositivos TAVR. Vamos a hablar de lo que es la segmentación, medición, aorta traumática, síndrome aórtico agudo, aorta inflamatoria y postquirúrgica. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es la aorta, es importante el conocer las medidas normales, el conocer cuáles son las diferentes porciones, para que nosotros podamos entender un poquito más en relación a, pues, tratar de identificar la patología. Entonces hay un paper publicado sobre el 2020 de la CMR que pudo predeterminar los valores normales en relación a la diferente segmentación de la aorta con medidas de desviación estándar, haciendo variaciones entre si es hombre, si es mujer y grupo etario y grupo de edad. Asimismo, es importante identificar los diferentes segmentos de la aorta, que podemos encontrar una raíz de la aorta que involucra desde el plano valvular, prácticamente desde el nacimiento, a la aorta ascendente, que es como el punto máximo de, por llamarlo así, dilatación. Luego encontramos la parte del arco, donde emergen los troncos supraórticos y de manera posterior la aorta torácica. La medición correcta para que nosotros podamos obtener mediciones en relación a la raíz aórtica son los ejes de tres cámaras, es decir, hacer algunos reformateos curviplanares para obtener un tracto de salida del ventrículo izquierdo y o alguna imagen coronal donde podamos ver la emergencia de la aorta. Cuando nosotros medimos, tenemos que ser sumamente objetivos en relación a una medida en el epicentro de la pared del vaso y este epicentro en relación a la pared del vaso, un eje sobre 90 grados, de forma muy particular que esté bastante bien angulado y vamos a medir de borde externo a borde externo. Dentro de las diferentes técnicas de imagen, llámese eco, angiotomografía gatillada, angiotomografía no gatillada, sí existe un grado de variabilidad entre estos tres métodos. Es así que los mayores valores de diferencia en desviaciones estándar pueden encontrarse con un grado de infraestimación en ecocardiografía y un grado de sobreestimación en aquellos estudios que no fuesen gatillados, es decir, que no fueron sincronizados con la frecuencia cardíaca. Dentro de la segmentación, para hablar un poquito en relación a neurismas, nosotros tenemos que identificar que dentro de nuestra raíz aórtica tenemos un plano valvular, que es la porción más declive o nacimiento de la aorta, donde se juntan las cúspides de los senos coronarios. Posteriormente tenemos los senos de Valsalva, que es la porción dilatada de los senos coronarios, la unión sinotubular, la unión entre la aorta per se y los senos de Valsalva, las bocitas o los recesos donde emergen las coronarias. Y tenemos la aorta ascendente, que el punto para identificar la aorta ascendente, estamos hablando de 4 centímetros del plano valvular. También nosotros tenemos en relación al arco aórtico tres medidas. Arco aórtico transverso, que es entre el tronco brachiocefálico y la subclavia. Tenemos arco aórtico proximal, que es inmediato y previo al tronco brachiocefálico. Y tenemos arco aórtico distal, que es posterior prácticamente a lo que vendría siendo la subclavia izquierda. También es importante que la situación del istmo, que es aquella pequeña cintura que identificamos posterior al arco transverso, que es el sitio donde se localiza pues, el conducto arterioso, que ya en el adulto pues, es una persistencia de un ligamento y que en algunas ocasiones se pudiese encontrar permeable. También tenemos la aorta torácica descendente, que es un punto más o menos bioequivalente a la altura de la aorta torácica y también podemos encontrar
en las porciones de la aorta abdominal, en las cuales podemos encontrar en relación a la altura de la mesentérica, infrarrenal y prebifurcación hilar. Entonces, siempre que nosotros hablemos de aneurisma, tenemos que considerar, además de una adecuada medición y una adecuada segmentación, cuáles son los puntos de corte. Ya tenemos un paper de la CMR sabiendo, identificando cuáles son los valores normales, pero también para que nosotros hablemos de aneurisma, es importante lograr la identificación eh, de lo que vendría siendo un incremento en relación a la medición basal arriba del 1.5. Es decir, si el valor normal de la aorta puede ser 3.6, puede ser o de 3 centímetros, puede considerarse que a partir de 4 centímetros ya pudiéramos estar hablando de un aneurisma y a partir de punto 3.6 una dilatación. Entonces, a partir de eso es como nosotros empezamos a conformar lo que vendría siendo un aneurisma. Otra de las cosas es importante hacer asociaciones en relación con trastornos de la colaje o trastornos congénitos, llámese aorta bicúspide. Los estudios gatillados han demostrado un beneficio en relación a una mejor análisis porque tienen una mejor resolución espacial. Prácticamente tienes una imagen muy definida donde puedes analizar de forma muy certera las medidas en relación a la aorta ascendente de forma primaria de la raíz aórtica y que cuando nosotros hacemos estudios gatillados, la señal ruido se disminuye sustancialmente y no se aumenta la cantidad de radiación de forma sustancial. Cuando nosotros hablamos de lo que es una aorta, un aneurisma de la aorta, es importante hacer un background en relación a lo que vendría siendo la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una enfermedad prevalente conforme incrementa el grupo de edad y es importante conocer que gran parte de la asociación de la estenosis aórtica va en relación a lo que vendría siendo la aorta bivalva. La aorta bivalva es algo congénito, así se nace, y esta deformación entre la fusión de las cúspides o simplemente con el hecho de nacer de dos valvas va a condicionar un incremento, una dilatación de la raíz y por ende un aneurisma. Este neurisma va a ir condicionado en dirección a la aceleración del flujo y el choque con la pared y puede ser anterógrado o eh, anterior y posterior en relación a la mecánica de la fusión de las cúspides. También es importante comentar que aquellos pacientes que pueden llegar a tener, llámese algún tipo de hipertensión, o llámese algún tipo de estenosis aórtica, pueden también generar un daño valvular asociado a estenosis y por ende pueden generar un incremento en la dilatación de la raíz aórtica. Otra de las causas más comunes es cuando hablamos de colágenopatías, es decir, síndrome de Marfan, Loyer-Dietz, Ehlers-Danlos, en aquellos en los cuales el punto de corte entre 40 y 50 milímetros ya es indicativo de empezar algún tipo de tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros hablamos de patologías del arco transverso, es importante identificar sobre todo el grupo etario. Es decir, es bien importante también identificar la edad del paciente, ya que la primera causa de dilatación en el arco aórtico es la aterosclerosis. Esta es sumamente prevalente en el paciente sobre los 60, 65, 70 años, a excepción de que sea un paciente joven con historia de dislipidemia familiar. Los antecedentes de disección, claro que generan la posibilidad de desarrollar una aneurisma aorta torácica, del arco transverso, la presencia de divertículos de Comerel, y que si son pacientes jóvenes hay que pensar en aquellas infecciones en forma primaria, es decir, aquellos pacientes que tuvieran algún torcho o sífilis primaria de niño. También algunas alteraciones como tipo enfermedades inmunológicas, llámese vasculitis, arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu, de forma evidente pueden conformar aneurisma. Cuando nosotros hablamos de aneurisma de aorta abdominal, siempre es importante de igual forma la identificación en relación a la segmentación, es decir, sobre el eje celíaco, sobre las arterias renales, inmediato a las arterias renales y bifurcación preiliaca. Ah, teniendo puntos de corte ya establecidos, nosotros podemos determinar a partir de qué punto ya es considerado un aneurisma. Y este aneurisma se va a graduar
y se va a determinar tanto el pronóstico y el riesgo en relación a la medición. Todo esto va en relación a la ley de Laplace. La ley de Laplace es la presión interna que se ejerce intravaso intraluminal y que puede generar una alteración de distensibilidad o stiffness que gradualmente va generando una dilatación y posteriormente una ruptura que puede ir formando un coágulo entre el endotelio y la pared de la serosa. Entonces este coágulo va siendo un hematoma parcialmente contenido, que en algún momento dado de ruptura puede generar un síndrome aórtico agudo bastante complejo. Para la medición precisa, igualmente eh, se puede utilizar algunas técnicas ya con algunas estaciones de trabajo, pero idealmente es basarnos en el epicentro de la pared del vaso e intentar graduar cuál es el saco, para que nosotros podamos caracterizar ese saco y poder determinar tanto el diámetro del aneurisma como la posibilidad de riesgo de ruptura y poder inferir o establecer cuál es el mejor tratamiento en cada uno de estos pacientes. La diferencia en relación a la medición versus utilizar un software a hacer la medición manual, depende mucho de esta reproducibilidad del cómo lo midamos. Cuando nosotros utilizamos un software, estos se basan en un epicentro igual en el eje central de la pared del vaso y van haciendo una reconstrucción iterativa y en el eje longitudinal. Y por ende, pues, claro que podemos obtener mejores medidas. Cuando nosotros sospechamos de un aneurisma aórtico, siempre tenemos que tener ese pensamiento más allá e identificar que el dolor abdominal puede venir de una causa vascular, no solamente llámese vesícula o llámese un apéndice, una pancreatitis. Cuando nosotros sospechamos la presencia de un aneurisma abdominal, el primer estudio de escrutinio es el ultrasonido, pero sí hay que hacer una graduación o una escala en las condiciones clínicas de mi paciente, sobre todo si está estable o no está estable hemodinámicamente. Y ante la sospecha y la alteración en la presencia de flujo, yo pudiera considerar si este se va a beneficiar en relación al uso de una tomografía. Los métodos de escrutinio ideales para tratar de identificar la presencia de un paciente asintomático es el ultrasonido. Cuando yo tengo un paciente sintomático con algunas alteraciones en relación a los componentes hemodinámicos, la angiotomografía es el método ideal. Aunque si bien el nivel de radiación es un poquito mayor, pero vale la pena por la información que nos es provista. Yo que tengo que buscar en aquellos pacientes que cuenten con un aneurisma con capacidad de ruptura, hay que buscar signos inminentes de ruptura o signos sugerentes de ruptura. Entonces, una de ruptura, por ende, la contaminación de la grasa alrededor del aneurisma, que podría ser conformado por un hematoma retroperitoneal, lo que vendría siendo la pérdida del plano en relación a la pared, que en ocasiones es muy, muy fino y se logra identificar aquella pequeña fuga, la contaminación, y la extravasación del medio de contraste. También nosotros tenemos aquellos signos eh, inminentes y aquellos datos que puedan sugerir un riesgo de ruptura incremental. Una es el signo del pezón, y ese incremento de la distensibilidad de la pared que va haciendo que el aneurisma vaya haciéndose grande y en el margen anterior del aneurisma se hace como un pequeño chupón, en el cual nos indica que es un riesgo inminente de ruptura. La contaminación en forma de semiluna o el signo del remolino en el trombo intramural de los aneurismas también hablan de un signo de ruptura. La presencia de calcificaciones en la pared aórtica y la irregularidad en la pared aórtica. También el hecho de estar cercano a un cuerpo vertebral incrementa el riesgo de ruptura. Habitualmente estos tienen una fuga hacia retroperitoneo en la pared posterolateral y es como el sitio más común de ruptura de aneurisma abdominal. Entonces, yo que tengo que encontrar en relación a si es una resonancia, pues puedo encontrar una señal de T1 variable, una señal de T2 baja, obviamente un T2 estrella o eco de gradiente con ausencia de señal, y en la tomografía pues voy a encontrar un incremento de los valores de atenuación. Así es como se ve un hematoma con alto riesgo de ruptura, donde podemos identificar de forma perfecta el incremento de forma simétrica
de manera muy fina la calcificación en la pared y el signo del remolino. Este es un hematoma, perdón, un aneurisma roto contenido hacia el retroperitoneo, y aquí se logran identificar las diferentes fases o estadios de la sangre en relación a la ruptura del aneurisma. Aquí podemos identificar la contaminación en relación al trombo mural del aneurisma y cómo se va contaminando conforme va evolucionando las fases. Ahora, ¿yo qué tengo que medir en el aneurisma? Tengo que medir la altura del aneurisma, cuello proximal, cuello diámetro máximo del saco, la distancia al nacimiento de las renales cuando hablamos de un aneurisma de la aorta abdominal, la angulación y la extensión a las ilíacas, porque en base a esto se va a determinar la planeación de la endoprótesis, si va a llevar pantalón, si va a llevar uno o dos pantalones, va ramas hacia las ilíacas, y también sobre todo la altura y las emergencias. Entonces, de esta manera de ejemplo, aquí podemos observar a un paciente ya con prótesis aórtica, con extensión a ilíaca, con un pequeño porcentaje de endofuga, que esta endofuga pudiera considerarse las más tranquilas, ya que es casi sobre los sitios de colocación y solamente hay que seguir en este caso a nuestros pacientes. La centofuga tipo 2 o tipo 3, que son intra-stent, por llamarlo así, hablan de una ruptura parcialmente del stent, de los studs del stent. Ahí sí es un problema más grande. Cuando hablamos de síndrome aórtico agudo, también tenemos que hablar de los panoramas de disección, hematoma intramural y úlcera penetrante. La disección per se es aquella ruptura como tal en relación al endotelio, donde entra sangre, se genera una separación de las hojas del endotelio y la serosa y se acumula gran cantidad de sangre sobre la porción muscular. Entonces esto va a generar un dolor intenso, un rasgado, una luz verdadera y una luz falsa. El hematoma intramural aórtico es como el estadio pre a una disección, y la úlcera penetrante es como la evolución crónica de aquel paciente con enfermedad aterosclerosa que tiene un alto riesgo de desarrollar una disección. Entonces, este hematoma intramural dentro de los protocolos se establece que siempre tenemos que empezar con una tomografía simple, porque el hematoma intramural se logra identificar en una tomografía simple. Cuando nosotros hablamos ya de una disección aórtica, tenemos que tratar de identificar luz verdadera, luz falsa, sitio de inicio del flap, extensión hacia, llámese carótidas, llámese ilíaca, y sobre todo si existiese alguna ruptura en relación al flap, porque también llega a cambiar el tratamiento per se. Nosotros tenemos dos tipos de clasificación, llámese de Bakay o Stanford, en relación al involucro de los troncos supraórticos y la extensión en la longitud de la aorta, es decir, si solamente hay un involucro de la aorta torácica ascendente o tengo involucro de la aorta torácica ascendente y descendente. Cuando yo tengo un síndrome aórtico agudo por disección, es bien importante caracterizar si esta fue aguda o crónica. Uno son los márgenes de semiluna. Cuando yo encuentro un margen de semiluna en relación, es decir, mi luz verdadera es más pequeña, mi luz falsa es más grande, y encuentro unos márgenes en pico, es decir, bastante angulados, en un margen agudo, pudiera yo estar pensando ya en una disección aguda. Cuando yo encuentro márgenes calcificados, irregulares y obtusos, pudiera estar ya pensando en una disección crónica. Los métodos de evaluación, de igual forma, la sospecha puede generarse a través de un eco o en su caso un ultrasonido, pero en definitiva los métodos para confirmar el diagnóstico van a ser angiografías, llámese angioTAC, de forma específica, y en aquellos de pacientes de alto riesgo ya se puede tratar de hacer una terapia endovascular de forma inmediata. ¿Cuál es el rol comparativo de las diferentes técnicas de imagen en relación a las disecciones? Comparando eco, resonancia y angiotomografía, obviamente los tres cuentan con una adecuada especificidad. El valor predictivo positivo, es decir, la sensibilidad, puede ser también buena, pero la localización en relación al desgarro del inicio del flap no siempre se logra identificar en la resonancia. La insuficiencia aórtica o aquel grado de aceleración o desaceleración, desgraciadamente no se logra ver por uno de los métodos preferidos del servidor, que es la angiotomografía, pero tenemos algunas dificultades hablando tanto del eco
como de la angioresonancia, que es la extensión, el hematoma mediastinal, porque es algo muy, muy centrado en una angioresonancia, y el involucro de las arterias coronarias. Entonces, de forma primaria, recordamos que el hematoma intramural es la parte inicial en relación a la disección. Viene habitualmente sobre la raíz aórtica y la fase simple es quien nos va a dar la clave. Cuando nosotros hablamos ya de aorta inflamatoria, tenemos que hablar de vasculitis. Siempre tenemos que hablar del vaso, el vaso afectado, donde va a haber una necrosis, va a haber unos depósitos en relación a depósitos de estado de inflamación, y estos a su vez van a generar algunos marcadores en relación a la respuesta. Llámese ANCA, PANCA, CANCA, no, lo que ustedes quieran. Hubo un sistema de clasificación por una revisión internacional que se llama Chapel Hill. Este Chapel Hill, de forma muy definida, trata de definir los diferentes tipos de vasculitis y subclasificó de pequeños, medianos y grandes vasos en relación a los involucros. Cuando nosotros hablamos de grandes vasos, tenemos que hablar de forma obligada de arteritis, Takayasu, células gigantes. Cuando hablamos de medianos vasos, tenemos que hablar de enfermedad de Kawasaki y poliarteritis nodosa. Y aquellos, en este cuadrito en rojo, que hablamos de lo que vendrían siendo pequeños vasos, son aquellos complejos autoinmunes que hacen habitualmente síndrome pulmón-riñón. Es decir, aquellos con respuestas PANCA, CANCA positivas y que empiezan con síndromes nefróticos de inicio y que en el parénquima pulmonar logramos identificar algunos puntilleos de ocupación alveolar en relación a la ruptura de los alveolos por el estado de inflamación y la acumulación de sangre. Entonces, dentro de este sistema de clasificación podemos identificar que hay muchos tipos de vasculitis, pero a grosso modo tenemos que identificarlas en estos tres clasificaciones: grandes, medianos y pequeños vasos. Cuando hablamos de grandes vasos de forma primaria, siempre tenemos que enfocarnos en Takayasu, y para hablar de Takayasu tenemos que hablar de la edad y la distribución. Esto es sumamente importante. Son pacientes de forma habitual, presentaciones jóvenes, con distribución con involucro de los troncos supraórticos, aorta torácica y en gran parte lo que vendrían siendo aorta abdominal y arterias renales. Entonces, aquí podemos ver que la cascada de activación de estado de inflamación genera una reacción inflamatoria de tal modo que hay un engrosamiento concéntrico de la pared. Hay diferentes criterios que fueron evolucionando. El primer criterio fue Ishikawa. Posteriormente tenemos los criterios del Colegio de Reumatología Americana sobre 1990 y de manera final los criterios de Sharma. Los criterios de Sharma fueron aquellos criterios que encontraron un mayor valor de sensibilidad y especificidad. Y estos no solamente involucraron los contextos clínicos, sino involucraron los contextos de imagen y de involucro. Es decir, si yo tengo extensión subclavia, si yo tengo extensión hacia troncos eh, supra, supraórticos, si tengo un estado de inflamación a través del laboratorio y si tengo un engrosamiento concéntrico de la pared. Otro de los puntos también es la alteración en relación a la mecánica de los pulsos, que se entiende que si yo tengo una reducción en el flujo, voy a tener una alteración en la mecánica de los flujos. Entonces, de forma habitual, existe un graduaje en relación al involucro de los vasos por arteritis de Takayasu, y estos van a ir condicionándose en relación al involucro de la aorta y sus emergencias. El ultrasonido de forma primaria como escrutinio es el método inicial, y aquí va a haber un incremento de las resistencias con presencia de picos sistólicos y una reducción en la amplitud de los mismos. Obviamente se va a identificar el engrosamiento concéntrico de la pared, y esto va a ser definido como el síndrome de Macaroni. El involucro de las aortas pulmonares y coronarias y en relación a la aorta ascendente es poco común, pero es de las pocas vasculitis que presenta este involucro. La otra vasculitis que manifiesta o se ve manifestada a nivel cardiopulmonar habitualmente es IgG4. La arteritis de Takayasu, en este caso en particular, la angiotomografía va a ser el método de elección, y vamos a poder, a manera de ejemplo, en esta imagen, un engrosamiento concéntrico de la pared de la aorta ascendente y de los troncos supraórticos.
Existe un sistema de clasificación del EULAR, las recomendaciones del EULAR a nivel de la Sociedad Europea, donde si bien nosotros tenemos que identificar a nuestra vasculitis, hacemos estudios de escrutinio, confirmamos por angiotomografía, el uso de PET puede tratar de identificar los sitios de captación en relación al estado de inflamación, la distribución, y esto nos va a indicar si la enfermedad está activa o no. Se dice que un engrosamiento concéntrico con reforzamiento puede ser sugerente de un estado de activación de la enfermedad, pero desgraciadamente no es una forma concluyente de decir que está activa. Otro de los daños de arteritis de Takayasu, hasta en un 60%, es un daño renal. Estos hacen engrosamientos concéntricos con estenosis en las arterias renales, que suelen ser de forma no segmentaria, son difusos, pero algo bien importante, que el diagnóstico diferencial va a ir en relación en aquellas enfermedades renovasculares que hacen un incremento en la aceleración, que realmente pues, no tiene nada que ver con un estado de inflamación de origen reumatológico, la displasia fibromuscular, pero es bien importante tratar de identificar y separar una de otra. Aquí hay un engrosamiento concéntrico con una afectación larga y si bien la alteración en la mecánica es en relación a la disminución de la perfusión. La arteritis de células gigantes, esto es algo importante porque es otra de las arteritis con involucro en la aorta, que a diferencia de otro tipo de vasculitis tiene una afectación de forma muy característica. La forma característica y de forma pivote es que afecta carótida externa y afecta ramas axilares. Entonces, cuando yo hablo aorta inflamatoria de grandes vasos, voy a tener dos grandes diferenciales: células gigantes y arteritis de Takayasu. Cuando yo tengo involucro de ramas axilares y extensión en la arteria carótida externa, prácticamente mi diagnóstico es arteritis de células gigantes. Otro punto de diferencia es la edad. Habitualmente es una edad de presentación en un grupo mayor. A manera de ejemplo, en este esquema podemos identificar el cómo los patrones de distribución a través de colores y un porcentaje de involucro en relación a una enfermedad versus otra. Cuando nosotros encontramos una afectación de las ramas axilares, fuertemente la sugerencia es a arteritis de células gigantes. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que hablar también de la poliarteritis nodosa, que si bien la afectación en la aorta es menor y de manera o de forma primaria tiene un compromiso en las ramas viscerales, vale la pena considerarla, pero esta es considerada una vasculitis de medianos vasos. A manera de ejemplo, podemos identificar un engrosamiento concéntrico en la pared. Estos pacientes van a cursar con anginas intestinales de forma recurrentes y en muchos casos pueden llegar a ser hasta pues sí, los meten a cirugía por trombosis mesentérica en pacientes jóvenes sin causa y simplemente es una vasculitis. Los grupos de edad son pacientes jóvenes, dolores abdominales recurrentes, van, vienen. Y bueno, a manera de ejemplo, aquí tenemos una estenosis de la arteria mesentérica con algunos aneurismas en relación y extensión del engrosamiento concéntrico en las ramas de las extremidades inferiores. Y bueno, para terminar, hablando un poquito de la aorta con involucro cardiotorácico, hay que considerar la enfermedad de Kawasaki y las enfermedades Ergen-Chester y el IgG4. Son aquellos que tienen un componente inflamatorio activo sobre la aorta ascendente, pero tienen un involucro cardiopulmonar. Y pues muchas gracias, sería todo por parte de su servidor y estamos para servirles. Saludos.